Ustedes saben que cuando las personas van a Tierra Santa, pues van con unas grandes expectativas de ver y conocer los lugares santos, y van también con ideas, ¿no?, en la cabeza de cómo van a lucir los lugares santos. Uno de los grandes desencantos es Belén, porque uno en la cabeza lo que tiene es un Belén de los que ponen en Navidad, ¿verdad? La casita, el bueycito, el burrito. Pues allí llega Belén, ni casita, ni buey, ni burrito, ni nada, ¿no? Es una basílica, una iglesia con una cueva abajo, entras por una escalerita y sales por otra escalerita y ya viste Belén, la cueva del nacimiento. Uno de los lugares que la gente más le suena en la memoria es el nombre Jericó. Jericó está muy grabado en la memoria bíblica de nosotros, ¿no? Jericó suena muchísimo con la historia del cruce de los judíos que vienen de Egipto, cruzan el río Jordán, se encuentran con la ciudad de Jericó, se forma un ejército, llega Josué con su ejército judío, tocan las trompetas. ¿Y qué le pasaron a las murallas? Se cayeron. Entonces la gente quiere ver las murallas que se cayeron. La gente quiere ver el samaritano. La historia del Evangelio, ¿se recuerda, verdad? Subía un samaritano de Jericó a Jerusalén. Jerusalén está alto, Jericó está aquí abajo. Entonces quieren ver el camino del samaritano, y lo que se encuentran es un highway, una carretera. Y escuchamos la historia de Zaqueo, Jericó, y Zaqueo también está en nuestra memoria. Jericó hoy en día es un pueblo bastante grande palestino. Jericó es un oasis realmente, el ambiente natural es el oasis, pero ha crecido mucho el pueblo, es un pueblo árabe, de árabes musulmanes y árabes cristianos. Muchas tiendecitas, muchos cafecitos y todo eso. Y Zaqueo brilla por su ausencia, por supuesto, ¿no? Pero acuérdense, cuando hace uno un viaje hay lo que se llama en inglés el tourist trap, ¿verdad? La trampa al turista. El autobús para en un lugar, el guía dice: ese es el arbolito donde se subió Zaqueo. Entonces hay un árbol, un sicamoro con una cerquita alrededor, y la gente toma fotos, salen los celulares, la gente empieza a llorar: ¡ay, el arbolito de Zaqueo, el arbolito de Zaqueo! Y se bajan del autobús y quieren una hojita del arbolito de Zaqueo, y llegan 50 niñitos árabes musulmanes que te venden una hojita por $5 del arbolito de Zaqueo, y la gente compra la hojita de Zaqueo. Y una vez que yo fui, yo me quedé sentado en mi asiento tranquilo leyendo el libro, y había una señora que me acompañaba, que yo quería mucho, ya murió, Carmucha era muy espabilada, y ella vio que yo estaba impávido ante el arbolito de Zaqueo, y me toca por el hombro y me dice: ven acá, mijito, ¿es el arbolito de Zaqueo? Digo: ay, Carmucha, por favor, el arbolito de Zaqueo. Dice: yo me lo imaginaba. Cuando la gente se sube al autobús, y yo espero que se calmen y guarden su foto y se limpien las lágrimas por el arbolito de Zaqueo, yo siempre le digo a la gente: vamos ahora a hablar de la historia de Zaqueo. Ay, sí, padre, vamos a hablar de la historia de Zaqueo. Así que vamos a hablar de la historia de Zaqueo. Y olvídense del arbolito de Zaqueo. Zaqueo, cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos creo que han salido en las lecturas de las últimas semanas. Ahí en cada evangelio ha habido un pobre cobrador de impuestos. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y volvemos al tema: ¿quiénes eran los cobradores de impuestos en la época de Jesús? Eran gente muy rechazada, muy condenada por el resto de sus vecinos y de su pueblo. Eran gente cuyas familias vivían un aislamiento emocional y social y religioso muy grande, porque los cobradores de impuestos eran considerados traidores al pueblo judío. Era un judío que traicionaba a su gente, y la traicionaba cobrándoles impuestos, que los impuestos eran del imperio. En el mundo judío de Jesús, la gente pagaba muchos impuestos. La cuestión de los impuestos no es nada nuevo, Pagaban impuestos al templo de Jerusalén, le pagaban impuestos a la corona, le pagaban impuestos a los romanos, le pagaban impuestos a los líderes de la sinagoga. El dinero se te iba pagando impuestos. Suena conocido, ¿verdad, el tema? Bueno, eso hace 2000 años, y el disco era el mismo. El problema de los cobradores de impuestos judíos era que le sacaban plata a su propia gente para entregárselo al enemigo, y el enemigo era el imperio. El imperio utilizaba gran porcentaje
de ese dinero para hacer armas, para matar a tu propia gente y hacer templos paganos en la tierra de Israel, lo cual era una abominación terrible y era una traición enorme que un hermano judío te agarrara tu plata para dársela al emperador, para que compraran armas, para que te mataran a ti y en mitad de tu pueblo construyeran un templo, qué sé yo, a Venus. No solamente eran traidores, los cobradores de impuestos cobraban más de lo que tenían que cobrar. ¿Y la diferencia dónde terminaba? En el bolsillo. Por lo tanto, eran también, ¿qué? Ladrones. Por lo tanto, un judío cobrador de impuestos en un pueblito como Jericó era considerado impuro, por ladrón, por traidor. Su familia pagaba las consecuencias, vivían totalmente aislados del resto de la comunidad, que los consideraban de lo peor. Los cobradores de impuestos, siendo judíos, yo estoy seguro que tenían que ser gente también con mucho conflicto interior. Porque por muy desarmado que estés ya conscientemente, robarle a tu propia gente y cobrarle a tu gente para que el gobierno del imperio después cree armas que las destruye, tiene que haber un conflicto tarde o temprano allá adentro en tu conciencia. Por lo tanto, era gente sin paz, muy rica, pero sin paz. Ya tienen el panorama de Zaqueo, ¿verdad? Llega Jesús, dice el texto, que Jesús atravesaba Jericó. Parece ser que Jesús no tenía intención de quedarse en Jericó, pero de buenas a primeras, atravesando Jericó, con la multitud que lo rodeaba, ve que hay un hombrecito pequeñito, vestido posiblemente muy bien vestido, porque la ropa daba también el estatus social o económico, y mira para arriba de un sicamoro, creo que se dice en español, es un árbol bastante grande, frondoso, alto, y se encuentra un hombrecito de arriba vestido muy elegante, y Jesús dice, wow, ¿qué hace allá arriba ese hombre? Imagínate que tú salgas al parqueo y en una de las palmas aquí bonitas y elegantes te encuentres un hombrecito vestido con un trajecito, qué sé yo, de Kenneth Cole y unos zapaticos de Gucci, y tú dices, ¿y ese tipo que hace allá arriba mirándome en el parqueo de la Divina Providencia? Pues eso es lo que pasa con Jesús. Jesús se queda sorprendido y mira, y lo interesante es que ya empieza la historia a tomar un sabor diferente. Porque lo que le dice es, baja inmediatamente. Esa palabra me encanta a mí, inmediatamente, baja. Y lo que sigue aún es más hermoso todavía. Baja inmediatamente después que levantó los ojos y le dice, porque tengo que quedarme en tu casa. Tengo. No dice quiero, me gustaría, puedo. Jesús tiene una necesidad de quedarse en la casa de ese hombrecito que está en lo alto del árbol vestido elegantemente. Tengo que entrar a tu casa. Esa frase ya es una oración, Eso es para contemplarlo y meditarlo. Jesús que le dice a Zaqueo, tengo que entrar a tu casa. Zaqueo no es un cobrador de impuestos cualquiera. Zaqueo es un hombre que busca. El texto dice que se subió al árbol tratando de ver a Jesús. En la traducción en inglés dice buscando ver a Jesús. Zaqueo es un buscador de Dios. Zaqueo tiene que encontrar a Jesús. Es pequeño y mucha gente se tiene que subir al sicamoro porque tiene que detectar entre la multitud quién es Jesús. Es un hombre que busca. Y los ojos de Zaqueo y de Jesús se encuentran. Recuerda que el texto dice, Jesús levantó los ojos y se encontró con los ojos de Zaqueo. Jesús, digo yo que también posiblemente estaba buscando a Zaqueo. Y Zaqueo somos tú y yo, gente. Zaqueo es cada hombre y mujer roto y rota que busca a Jesús. Somos buscadores de Dios, buscamos a Dios. Y también Dios nos busca a nosotros.
Zaqueo entonces, una vez que se encuentra con los ojos de Jesús, Jesús abajo, Zaqueo arriba, y Jesús le dice, baja inmediatamente, comienza su proceso de descender. Y esto es importantísimo en este texto, porque es toda una metáfora de lo que es la conversión. Baja Zaqueo, desciende. Solamente encontramos a Dios cuando empezamos a bajar. Dios se encarga de subirnos, pero para que Dios nos suba, primero tú y yo tenemos que bajar. Es un movimiento hacia abajo, es un movimiento del corazón, es un movimiento a la pobreza de espíritu, es un movimiento a la simplicidad de vida, a la entrega, y en última instancia ese movimiento de Zaqueo es una metáfora del morir a uno mismo. Tienes que empezar a bajar, Zaqueo, de donde estás trepado. Y quizás una de las preguntas que va surgiendo a través de esta meditación es, ¿de dónde tengo que bajarme yo? ¿Dónde estoy trepado y dónde estás trepada? Y yo, que tenemos que bajarnos para encontrarnos con Jesús. Jesús espera a Zaqueo abajo, a los pies del árbol. Y solamente cuando llegamos al fondo es que comienza el proceso entonces de ascender. Eso solamente quizás lo entiende plenamente aquellas personas que son adictas y tienen que ir a los grupos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Toda esa espiritualidad está basada en que solamente se empieza a subir cuando uno llega al fondo. Y en el fondo es que está Dios. Y en el fondo es que Dios te agarra del brazo y entonces comenzamos el movimiento ascendente. Y es allí, en el fondo, a los pies del árbol, donde Jesús le dice a Zaqueo, hoy tengo que entrar a tu casa. La salvación ha llegado a tu hogar y Dios, la gracia, ha llegado a casa, Zaqueo. Y ha llegado a tu casa, Zaqueo, porque eres un hombre roto, pero también profundamente humilde. Has subido a un árbol, la gente se ha reído de ti y tú has sido capaz de bajar de donde te habías subido. Eres un hombre humilde, Zaqueo. Y porque me has buscado en la multitud, ahora yo entro a tu casa y me siento a tu mesa y parto tu pan. Ese gesto de Jesús de entrar a la casa de Zaqueo, sentarse a la mesa y partir el pan, y como buen mundo mediterráneo, después de un pan sabroso acabado de hornear, ¿qué sigue? ¿Un vaso de qué? De vino, no de agua, un buen vaso de vino. Ese gesto de compartir un poco de pan y un vaso de vino, en el mundo bíblico significaba un momento de sanación, un momento de salvación, un momento de reconciliación. Porque en el mundo bíblico tú no entras a tu enemigo a tu casa, menos todavía te sientas con el enemigo a la mesa a comer el pan y a compartir el vino. Si tú entras a tu enemigo a tu casa a compartir el pan y el vino, en ese momento deja de ser tu enemigo y se convierte en tu amigo o amiga. Por eso el texto dice que había gente viendo y escuchando lo que estaba pasando, y no como dice en español, en inglés they were grumbling, había gente que estaba así murmurando. Ah, claro, imagínate, en español tiene que ser murmurando. ¿Cuántos de nosotros no hacemos? Tenemos PhDs, doctorados en el Pues hay gente que estaba porque era gente que se escandaliza, era gente que sabían quién era Zaqueo y ven a este rabino, Jesús, el maestro, entrando a su casa y se enojan con Jesús y se enojan con Zaqueo y empiezan porque Zaqueo tenía que pagar, Zaqueo tenía que sufrir por lo que había hecho. Y la gracia entra a la casa de Zaqueo sin preguntas, sin condiciones y sin requisitos.
Dios entra a la casa de Zaqueo porque Dios simplemente quiso entrar a la casa de Zaqueo. Eso todavía a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, porque estamos acostumbrados al castigo y después al premio, ¿verdad? Y aquí no hay castigo, aquí simplemente hay la gracia. Llegó la gracia a la casa de Zaqueo. La pregunta entonces es, mejor dicho, la invitación hoy al escuchar este texto, ya que Zaqueo somos tú y yo, la invitación es que Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro bueno de Jericó, quiere y tiene que entrar a tu casa. Y una vez que entra, así, gratuitamente, porque quiere entrar, porque tiene que entrar, porque esa es la palabra que Jesús usa, tengo que quedarme en tu casa. Una vez que entra en ese espacio, tu interioridad, entonces, solitas las cosas empiezan a arreglarse. Empezamos a escuchar con ojos, con oídos nuevos, empezamos a ver con ojos nuevos, empezamos a pensar diferente, los modelos viejos empiezan a transformarse, empezamos a sentir algo nuevo. Miren la respuesta de Zaqueo, gente. Si he robado, le voy a devolver a la gente 4 veces más de lo que robé. Y mis posesiones que fueron adquiridas deshonestamente, se las voy a dar a los pobres. Zaqueo empieza a desprenderse, porque la gracia llegó a casa y la gracia solita empieza a arreglar la vida de Zaqueo. Yo estoy convencido que cuando la gracia de Dios abunda en tu vida y en la mía, la gracia humana tuya y mía abunda también. Nos hacemos mejores, gente. Si tú y yo, después de 25 años de iglesia, seguimos siendo iguales, la gracia no ha llegado a nuestra casa. Tan sencillo. La gracia no ha llegado a nuestra casa. Súper mega religiosos, pero la gracia se quedó afuera. Cuando Dios entra, de verdad, tú y yo somos diferentes entonces. La pregunta es si estamos buscando a Dios. A mí me encantaban esos bumper stickers de los 80 o 70 que decía I found Jesus, me encontré a Jesús. Y yo decía, ¿con Jesús o con quien tú crees que es Jesús? Porque a Jesús lo encontramos y se nos escapa de nuevo. ¿Me entienden? Siempre es más. Jesús siempre es más. Más de lo que crees y de lo que yo creo que es más. Buscamos a Jesús. Esta historia comenzó con un chiquitito subiéndose a lo alto de un árbol y haciendo el ridículo. Así comenzó esta historia. Y se encontró con la gracia. Buscamos tú y yo a Jesús. Mi oración es simplemente que nunca dejemos de ser buscadores, exploradores, que buscan y desean más de Dios. Y mi oración también, mi gente, es que Dios nunca jamás pare de buscarnos a nosotros también. Ni que nosotros nos cansemos de buscarlo, y menos aún que Dios se canse de buscarnos a nosotros.